apóstol Juan, en su testimonio, proclamó el amor inmenso de Dios por el mundo, al enviar a su único Hijo engendrado para sacrificar su vida en aras de la redención. Pero, ¿a quién se refiere cuando menciona el mundo? No se trata exclusivamente de cristianos, creyentes, católicos o protestantes. El mundo, en este contexto, abarca a todas las personas, sin distinción de género, edad, religión o moralidad. Todos tienen la oportunidad de participar en la salvación que ofrece Jesucristo. Sin embargo, existe una realidad que no podemos ignorar: no todos pueden ser salvados. Hay personas que, según el testimonio bíblico, no serán salvadas por Dios. Como por ejemplo, los arrogantes y soberbios, aquellos que confían en su propia justicia. Los que se burlan y desprecian a los demás, mostrando falta de amor y compasión. Los que rechazan la verdad, esos que aman y practican la mentira. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Los que no creen en Jesucristo como el único camino de salvación. Los que aman el pecado y la injusticia, ignorando o despreciando las enseñanzas de Dios. Los que se niegan a perdonar, a pesar de recibir perdón de Dios, muestran falta de amor a sus semejantes. Los que se endurecen en su corazón, a pesar de recibir múltiples oportunidades y advertencias, se niegan a arrepentirse y fortalecen su corazón contra Dios. Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que Dios, en su soberanía y misericordia, puede salvar a quien Él desee. Sin embargo, estas categorías nos sirven como una advertencia y una llamada a la reflexión sobre nuestra relación con Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Los arrogantes y soberbios. Aquellos que se enorgullecen de sus logros y se consideran superiores a los demás, rechazando la humildad y la sumisión a Dios. Aquellos que creen que pueden ganarse el favor de Dios a través de sus propias obras y méritos, en lugar de aceptar la justificación por la fe en Jesucristo. Escucha con atención y deja de confiar en tus propias obras como tu boleto a la vida eterna. En lugar de eso, pon tu fe en Cristo Jesús, porque su gracia es más que suficiente para garantizar tu redención. En Lucas 18:9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Los fariseos no obedecían la ley de Dios porque ellos querían, sino para mantener una imagen virtuosa ante los ojos del mundo. No se trataba de Dios, se trataba de ellos. Esa es la esencia del arrogante y soberbio. Por lo tanto, no hay recompensa de vida eterna. Los fariseos en esta historia son las personas que se han elevado por encima del resto de la sociedad, porque se consideran mejores que todos los demás. ¿Cómo pueden los demonios conocer nuestros pensamientos si solamente Dios es omnisciente? Sabemos que la palabra omnisciente significa que todo lo conoce. En primer lugar, los demonios, quiero decirlo, lo vamos a comprobar con la Biblia, no conocen nuestros pensamientos. Sin embargo, nuestras acciones o lo que hacemos les revelan a ellos nuestros pensamientos. Decía Salomón en Proverbios, como es en su corazón y de la abundancia de las palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo conocer a una persona por lo que dice, cómo se expresa, su vocabulario, etcétera, etcétera, y eso es precisamente la condición en la que su corazón se encuentra. Entonces los demonios simplemente ven qué lees, qué programas de la televisión te gusta observar también, qué amistades tienes, qué comes, en fin, a dónde te diriges, qué amistades tienes, y gracias a todas estas cosas que están observando, ellos pueden deducir realmente tus gustos, qué es lo que tú piensas, pero ellos no pueden conocer los pensamientos, pero sí pueden, esto es importante, influenciar nuestros pensamientos. Los que rechazan la verdad y practican la mentira. Aquellos que a pesar de haber recibido el conocimiento de la verdad, la rechazan y prefieren vivir en la mentira y la oscuridad. Incrédulos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber sido expuestos repetidamente al Evangelio.
Tristemente, si no creen en Jesucristo, no serán salvos. No hay otra manera de obtener salvación. Ni la inteligencia, ni el poder, ni el dinero, ni la apariencia o cualquier otra cosa puede salvar al hombre, solo Jesucristo. Su muerte en la cruz fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Has sido redimido del pecado, pero también debes aceptar a Cristo para que la redención se convierta en una realidad en tu vida. Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador es la decisión más importante que tomarás hoy en tu vida, y es la única forma en que serás salvado. El apóstol Pablo dice en Romanos 10:9: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Veamos esta verdad en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, los demonios pueden hablarnos al oído, pueden sembrar pensamientos en nosotros sin que nosotros sepamos que son ellos. Los hipócritas, esos que practican la mentira. La hipocresía es el resultado del orgullo. Jesús mostró su desaprobación hacia los hipócritas en Mateo 23:13, donde dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los hipócritas son engañadores, y por sus acciones, muchos candidatos potenciales al cielo terminarán en el fuego del infierno. Se jactan de ser puros y justos, pero en realidad son adictos a las mentiras, la fornicación, la glotonería y el odio. A pesar de sus afirmaciones de lealtad, engañan a sus parejas y son desleales con sus amigos. Adoran a Dios, pero todo es para la exhibición pública. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Jesús venció a la muerte porque venció al pecado. Esto está plasmado en Mateo 12, donde Jesús dice: Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Esto significa que blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Los blasfemos no pueden ser salvados porque no hay redención sin el perdón de los pecados. Ahora que sabemos esto, nos preguntamos qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Es crucial entender que blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo no significa que cualquiera que haya hablado alguna vez contra el Espíritu Santo está sentenciado a la condenación eterna. El pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado es un pecado intencional y voluntario. Es decidir nunca arrepentirse de nuevo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y de haber tenido al Espíritu de Dios obrando en su vida. Y para corroborar esto, solamente recuerdo un caso cuando alguien me hizo una pregunta similar. Cuando nosotros morimos, ¿nuestro cerebro en dónde queda? Pues se lo comen los gusanos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando resucitamos seguimos pensando lo que éramos? Porque nuestra conciencia nunca se olvida. Entonces, esto demuestra que los pensamientos no se encuentran en el cerebro. Los pensamientos abarcan la dimensión espiritual, igual que los sueños. Los sueños no están en el cerebro. Los sueños tenemos imágenes, tenemos escenas, y dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Yo no quise soñar esto, pero aparecieron aparentemente en nuestra mente, porque la mente viaja en el mundo espiritual lo mismo que el espíritu. Esta es la razón por la cual los apóstoles viajaron en el tiempo. Juan fue sacado de su cuerpo en la isla de Patmos, llevado al cielo, y ahí él pudo ver el mundo en el libro del Apocalipsis, pero él no podía en su cuerpo ir al cielo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el cielo, ya que lo corrupto no puede estar en un medio ambiente que es incorruptible, que es el cielo. Los que no creen en Jesucristo como el único camino de salvación. A pesar de haber escuchado el Evangelio, rechazan a Jesucristo como el único camino de salvación y vida eterna.
Los apóstatas son aquellos que abandonan o desertan de un principio arraigado, en este caso, el principio de la fe en Jesucristo. La palabra apóstata proviene de la palabra griega apostasía, que significa rebelión, abandono o deserción. Uno de los versículos más esclarecedores en el Nuevo Testamento sobre este tema se encuentra en 2 de Pedro, donde dice: si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas, y son vencidos, su último estado es peor que el primero. Los apóstatas toman la gracia y la paciencia de Dios como garantía. Aprenden la verdad sobre la salvación y la redención, participan por un tiempo en la vida cristiana y luego abandonan la casa de Dios y vuelven al mundo. Regresan a sus viejas vidas, vuelven al pecado con alegría y comienzan a contar chistes groseros sobre los cristianos, mientras usan el nombre de Dios en vano. Si haces esto, Dios no podrá salvarte.